¿Cómo están mis perfumeadictos? Espero que estén pasándosela muy bien, porque yo la verdad no me la estoy pasando bien, la verdad no. Y como podrán ver o semi podrán ver, aquí tengo varias cajitas, varias botellitas para poder hablar sobre pues estas fragancias que para mí me han causado un poquito de intriga, me han causado como que me chocó esta palabrita extreme de estas Vibrant Leather, que ya tengo las primeras impresiones. En algunas podrán verlo, sobre todo en esta identifiqué mucho lo que fue la piña, y ya después en el segundo uso, en el tercer uso y en papel definitivamente la piña está un poquito abajo, por no decir que muy poco se detecta. Pero la que sí me sigue dando ese tema de piña chiclosa como de Bubulubu, pues es esta Bogus Vibrant Leather Extreme. Esa sí no me cambia el aroma tanto en lo que es en el uso y en el papel. Pero bueno, quise hacer esto sin tanto rollo. ¿Por qué? Porque tenemos la Winter, tenemos la Explosion, tenemos la Warm, la Good, tenemos la Mood, tenemos, o sea, hay bastantes perfumes para hablar de ellos. Pero siendo sinceros, a ver, las fragancias que yo ya he hablado sobre todo de esta línea, pues ya están reseñadas. Las Elixir ya están reseñadas, la Summer ya está reseñada. Son perfumes que me llegaron a causar un impacto, un buen impacto. Pero ahorita, en estos días que he estado probando y comparando, y a determinadas horas, en determinados momentos, sobre todo la Vibrant Leather, la Extreme, y dando, sí, por último, una conclusión, que el Extreme para mí, en mi persona, no significa que sea una concentración súper mega pesada, o que tenga su nota principal, por decir, la Bogus, podríamos decir que sí es la piña, que es una piña súper extrema, que alcanza, que abarca, que llena habitaciones y que prácticamente estás nadando en el jugo de la piña. No. Vámonos entonces por orden. Ok, vámonos por la Bogus. La Bogus, esta es una fragancia que emula bastante bien lo que es el toque de la piña, una piña en almíbar, una piña recién cortadita, recién jugosita, pero con esas notas o con esa experiencia o con esa sensación de que puede ser una piñita un poquito más verde, pero cortada y enlatada precisamente en el jugo del almíbar. Pero es una fragancia que todos catalogan, todos catalogamos como una fragancia juvenil, una fragancia vibrante, una fragancia energética que inyecta esa vitalidad, un perfume pues prácticamente juvenil para los chavos, para los morros, para los niños, podríamos llamarlo así. Pero los gustos se rompen géneros y todo el mundo puede usar esta, porque puede causar alguna sensación distinta, como la ya mencionada, que te puede llegar a inyectar algunas cositas. Y bueno, nos vamos pasando por el mundo, las estaciones del año, las estaciones del año del mundo, y nos vamos a lo que es la Summer. La Summer, pues como la palabra lo dice, una fragancia, una piñita que se puede utilizar en el verano, pero que en mi piel y en comparación con la primera, o la segunda, podemos llamarlo así, es una piña todavía un poco más dulce, pero que el ADN o el DNA, dependiendo de dónde nos vean, de la sandía hace que se sienta menos dulce. Acuérdense que la sandía es más jugosa, es más acuática. Entonces esa combinación de piña y sandía hace que se sienta un poco menos dulce. Pero la verdad
es más dulcecita, es más aguantadora, es más proyectona. En mi caso, en mi piel. Entonces, yo aquí veo un poquito de que esta jovialidad, esta juventud de este perfumito del Bogos fue y se divirtió un ratito en la playa, se divirtió un rato en el club y tuvo noches apasionadas, noches aventureras, como podríamos decir, amor de verano. Ya después, la fragancia tenía que evolucionar en sí. Tenía que hacerse un poquito más madura. Y eso fue lo que yo encontré en este Vibrant Leather. El Bogos, el Winter, que aquí lo tengo. Ahí está. Eso es lo que yo noté precisamente. Ese cambio, esa evolución, sintiéndose todavía ya en el secado lo que es el papiro. Recuerden que el papiro puede jugar dos facetas en una fragancia, ya sea que le dé frescura o ya sea que le dé unas notas acuáticas o unos toquecitos amaderados, unos toquecitos secos precisamente de las maderas, y aunado junto con esa nota del pachuli pues hace que esto sea un poquito más formal. Pero la formalidad, ¿en qué va? ¿En qué aspecto va? Que yo le encontré es en la edad. Aquí prácticamente es un adolescente precoz, el adolescente precoz en la playa, y ya ese adolescente ha madurado y prácticamente ya es un joven con obligaciones, con más visión en la vida, con más visión hacia el futuro, y que ya no es tanto de fiesta. Es un perfume que maduró, es una piña que ha madurado junto con el tiempo y que está en su plenitud. Esto es lo que yo sentí. Que dirían que Winter, que es para el invierno. ¿Saben qué? La verdad, no lo noté yo tanto para el invierno. Sigue siendo una línea, sigue siendo un perfume, una fragancia que la veo totalmente usable todos los días. Todos los días, y que la puedas usar durante la noche, durante el día, durante el verano, durante el otoño, durante el invierno, pero sabiendo escoger bien el momento, porque la vida de estos perfumes y sobre todo de la Winter es un poco más escasa. Su proyección es más escasa, pero para algunos es muy buena esta proyección porque no molesta, porque no estorba, no te causa esa sensación de que te digan, ay, ¿quién se echó la botella completa del perfume? Porque llega a pasar que molesta eso. Y bueno, esta sensación de madurez comparado con las otras Bogos llega en su clímax, llega finalmente en ese extremo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando de juventud con esta Bogos y estamos hablando del extremo de la juventud. Y no estoy diciendo que sea la vejez, no, es hablando de madurez precoz y una fragancia mucho más madura, mucho más seria, pero que tiene ese ADN juguetón en un principio que viene siendo esta sensación que yo le noto de bubulubu de piña, pero que después, ya con esa combinación del pachuli con el papiro, hace que esta fragancia se sienta increíblemente más madura para el uso de aquellas personas que veían esto como muy infantil. Ahora con esta Extreme pueden ponerse la gente adulta, gente mayor, y que sí te la va a halagar y que va a decir, oye, una fragancia inclusive fresquita, con toquecitos amaderados, se siente limpiecita. Esas son las palabras de las personas que pueden llegar a olerte. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es verdad, es una fragancia que ha madurado, que sus notas han madurado, que esto puede llevarte
a que una persona de 40, 45 años, 50 años no le gustaba este ADN porque lo sentía muy pues, infantil, muy niño, con este extremo puede llegar a gustarle. No, la extreme no es una palabra que diga, uff, piña por donde quiera, piña por acá, una intensidad completa de todas sus notas que te la pones y huele y pasas 5 minutos y huele lo otro y pasas 10 minutos y huele lo otro. No. Yo le he notado que este extreme va más hacia la madurez del perfume, hacia el público dirigido, a esos momentos más maduros, más presentables, más serios. Esto es lo que yo he notado en esta Bogos Extreme. Y ahora vámonos con la Vibrant Leather, la que inició todo, la original, la Vibrant Leather, la copia de Creed y todo lo que le quieras decir. Una fragancia totalmente amaderada, con toquecitos de limón, cítricos. Muy rica, la fragancia muy rica, muy duradera. En mí me dura bastante bien. Y perdón que me regrese un poquito a la Bogos, no me dura mucho. Prácticamente unas 4 o 5 horas. Por el ADN que puede llegar a tener, se me hace un poquito baja en mi persona. Y créanme que yo no la veo para el invierno, porque empecé a sentir un poquito más de calor, y esta fragancia se activó con el calor. No es para invierno. Y esta fragancia, la Vibrant Leather, es también totalmente para el uso en todo el año. Todo el año, otoño, verano, invierno, día, noche, días apocalípticos, como tú le quieras, en el momento que te la quieras poner. Es una fragancia que va a gustar y que va a encantar, pero que ha pasado por diversos perfumes, el Oud, el Incense, el Intense. O sea, es una rama más grande que abarca la Bogos. Pero bueno, vámonos por los nombres. Ya están, les dije, reseñadas las Elixir. Y prácticamente esto es lo mismo. Resumiendo, la Winter es un perfume mucho más maduro, que se notan precisamente esas notas de madurez, una madera un poco más sequecita, pero con unos cítricos más jugosos, más no tan amargos como podríamos encontrarla acá. Una piña también ya que te dice me puedes cortar, no es tan dulce, es más rebajadita y menos duradera, pero nos vamos a la Explosion, esa Explosion que también cuando yo la usé, yo dije, ¿sabes qué? Me estoy poniendo la Bogos, pero después le di una oportunidad y dije, no se parece absolutamente en nada. Sí es verdad que tiene este ADN, pero es una fragancia también menos dulce que la Bogos Extreme. Igual la puedes llevar en todos los aspectos. Es la más juguetona de la línea, la más juguetona que va en podríamos decir que en este paso de madurez, pero una madurez como que te diviertes en la vida y que dices, ok, vámonos a la despedida de solteros, te pones eres esto y vámonos, se acabó. Y precisamente es el extremo, porque no es un perfume extremista que vas a notar las piñas, las bergamotas, el incienso, el pachuli, lo que tú le quieras poner o detectar a este perfume. Es el extremo de esto, es igual. Vas a notar las maderas, el cuero mucho más profundo, mucho más serio, mucho más negro, como lo puedes visualizar en algo más
más aseñorado. Aquellos que les gustan los cómics, puedes decir que yo lo puedo ver como un Logan viejo, como el Old Man Logan. Entonces es una persona, un perfume que ya experimentó todas las facetas, todo lo vivido y por haber, ya lo vivió. Todo lo que tenía que aprender, ya lo aprendió. Y ahora está en su total jubilación, podríamos llamarlo así. En su jubilación. No es que sea un perfume de 90 años, no, claro que no. Pero ya es un perfume que trabajó todo lo que tenía que trabajar. Y ha llegado en su momento de retirarse, de sentarse y de ser el rey de la casa, el ser el rey del castillo. Que lo atiendan. Un perfume maduro con conocimientos, pero que en mí prácticamente viene durando lo mismo. No es malo. Podrían decir, es que a mí no me dura, es que sí me dura, es que no me dura, es que sí me dura, es que no me dura, es que sí me dura. Bueno, ese es otro show. Ese es otro show. Este perfume tiene un cuero y un secado muy interesante, mucho más interesante que este. Está mejor trabajado. Repito la palabra, madurez. Es un perfume ya maduro que ha vivido todo lo que tenía que vivir. Definitivamente menos dulce, más acuerado, que se sale un poquito de lo que podría ser Creed Aventus. No lo sé. Podrán decir que puede hacer que se parezca al Absolute. No lo sé. No me llama la atención. Sino simplemente yo te estoy diciendo a ti que esta es la evolución de todos estos perfumes. Es un perfume para jubilados. Así lo podríamos llamar. Jubilados que le gusta, que ya experimentó, pero que aún así le gusta seguir viajando, le gusta seguir conociendo cositas. Este perfume ha vivido lo que tenía que vivir y ha sido el extremo de ser un niño o ser un joven o ser una persona madura, pero que ha llegado totalmente y que ha experimentado todo en la vida. Espero que me haya explicado porque esta palabrita extreme me chocaba. Yo esperaba una bomba del perfume, de los perfumes originales, y que hayan sido una explosión de un Big Bang de notas principales de cada uno de estos perfumes. Pero mi realidad, y como yo lo puedo ver, es la madurez de la fragancia. Es la madurez del flanker de este perfume. Entonces son perfumes más maduros que ya han vivido la vida. Sobre todo este. Así que pues es mi forma de ver esto. Perfumes que yo esperaría un poquito más de duración por el costo y por la palabra, pero ya viéndolos bien, oliéndolos bien y usándolos bien en mi persona y en mi ambiente de temperatura de despertarse 8 grados y estar en 19, 20 grados todo el día, y de repente sube a 29 grados y luego baja otra vez a 17, 16 grados, pues los perfumes se vuelven locos, se activan, se reactivan, mueren, desaparecen y ya. Perfumes, los dos, nada proyectones, pero si tú puedes decir que a mí me gustaría que proyectaran 20 cuadras, pues hay gente que les gusta que proyecte lo que tiene que proyectar. Un perfume de no sé, metro, medio metro, o simplemente que les guste que se acerquen las personas y al momento de acercarse huelan estos perfumitos. Es una fragancia, son fragancias poco que puedes volver a disfrutar su aroma unas 2 veces en el día, dependiendo de cuántas horas estés en la calle. Así que son fragancias que no molestan, que te gustan, que no impactan, pero que agradan. Así que perfumes, mejor dicho, maduros, para aquellas personas que no les gustaba el ADN principal, pero ahora ya pueden usarlo, y simplemente personas que les gustaba esto, pero que ya querían un paso todavía más lejano, precisamente un perfume que ha vivido todo y que ha conocido todo. Esos son
mis expectativas, mi realidad, como yo lo he visto, como yo he analizado esta palabra de extreme. Así que nos seguimos viendo y espero que estén de acuerdo, y si no están de acuerdo pues también, qué bueno, porque cada uno tiene una forma de pensar y de ver las cosas en la vida. Así que yo no les pido que estén de acuerdo conmigo, pero pues tampoco pido que estén en contra. Nos seguimos viendo en un próximo video. Bye.